a mi padre, que está por cumplir 96 años, y nosotros vivíamos, yo nací en Comodoro y vivíamos en Comodoro, y papá era miembro del Rotary, ¿no? Entonces le dije, bueno, voy a ir a hablar, me invitaron a hablar en el Rotary. Ah, bueno, mandale saludos a los muchachos, me dijo. Así que, bueno, no lo conocen, pero bueno. También, pero en aquel momento no sé si habría en Comodoro, ¿eh? Bueno, yo realicé una presentación que no sé si a ver si la podemos pasar, ir pasándola. A ver. No está, bueno. Pero seguramente después si quieren la pueden pedir y repartir. Era una presentación donde yo desarrollaba un poco lo que estaba, el estado de este sector, ¿no? Y lo primero que quería decir es, en el mundo, y la Argentina de algún modo está evolucionando a integrarse al mundo en el negocio energético y petrolero y de gas principalmente, el consumo de combustibles y la importancia de los fósiles ha estado durante varios años muy cuestionada, ¿no? Y con tendencias a una reducción muy relevante en lo mediático, pero la realidad es que el 81% del consumo primario de energía de todos los tipos con los que estamos habituados, desde electricidad a la nafta o el gasoil, o todo lo que está vinculado con la energía, 81% se origina en petróleo y gas. Sí, pese a los trillones de dólares que se gastan en energía renovable, el petróleo y el gas sigue siendo, y en mi opinión, y no soy un experto en pronosticarlo, va a seguir siendo por décadas la fuente de energía en el mundo. Y hay, de los 7.000 millones, dicen que hay 1.000 millones que no tienen acceso a energía, y hay países emergentes como China y el sudeste asiático que están desarrollando fuertemente el acceso a la energía por parte de sus habitantes, con lo cual esta tendencia no va a cambiar. ¿Por qué menciono esto? Porque todos los cambios de esta transición energética que se habla son muy lentos. Y la realidad es que no se pueden imponer. Los cambios suceden porque hay o algún quiebre tecnológico que hace que se consuma algún elemento energético que sea primordialmente no más accesible, no de más calidad por el medio ambiente, sino porque sea más económico. Lo que dirige las transiciones es la demanda de productos energéticos. Y entonces el petróleo y el gas, que no tiene mucho sex appeal, hasta el carbón, que tiene menos sex appeal, bueno, van a seguir siendo protagonistas. Mis hijos saben que yo trabajo en petróleo y gas y me han criticado durante todo su primaria y secundaria porque me dedicaba al petróleo y gas, que yo estaba matando al planeta. Bueno, sí, no quiero hacer juicios de valor sobre eso, pero lo que digo es fundamental. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina 85% del consumo, lo que se llama primario de energía, depende de petróleo y gas, casi nada de carbón. La característica singular de la Argentina es que 55% es gas natural. En el mundo esto es 20-25% a lo sumo, porque cerca de 25-30% es carbón. En Argentina casi nada es carbón. Entonces, el gas natural es fundamental. Y si uno mira una correlación histórica de la evolución del Producto Bruto en Argentina y del consumo energético, tienen una correlación positiva. Es decir, esto quiere decir que cuando crece el Producto Bruto, cuando crece la economía, crece la demanda por tener abastecimiento energético de distintos productos, ¿no? Desde combustibles, electricidad, gas natural. Entonces, ojalá el país vive un estancamiento hace ya, qué sé yo, 13 años en la economía y el consumo energético está más o menos estancado, acorde con eso. Ahora, si el país vuelve a crecer, va a tener que tener un abastecimiento energético. Y como dije, 85% depende de petróleo y gas, ¿sí? Del 85, 30 es derivados del petróleo, 55 del gas. Entonces, el gas es fundamental en la economía.
Argentina, porque es fundamental para el abastecimiento energético. ¿Qué representa el sector energético cuando le sumamos petróleo, gas, el transporte de petróleo y gas, la refinación, la generación eléctrica, la distribución de electricidad, distribución de gas? Sumamos todo eso, es el 7,2% del PBI de la Argentina. La agricultura a nivel nada más que de la agricultura, sin considerar el enorme desarrollo industrial que está vinculado, es algo así como el 7 u 8%. ¿Sí? ¿Qué quiero resaltar con esto? Si le agrego el hecho de que 3-4 años atrás esto era el 4,2%, es decir, es un sector creciente y de importancia creciente en la economía por sí mismo. Después tiene un montón de cuestiones vinculadas que son relevantes. ¿Por qué? Porque la expansión de la producción de petróleo, más allá de lo que la Argentina necesita para refinar y para producir combustibles para atender su demanda, que hoy es verdaderamente importante porque los excedentes superan 60% del consumo interno, y el gas natural, que tiene una estacionalidad y una situación muy compleja, al haberse construido obras de infraestructura que llevan más gas para el invierno en la zona central del país, que es Buenos Aires y Litoral, y los proyectos de expansión que hay, reducen las importaciones. Entonces, este sector, que fue un talón de Aquiles para muchos gobiernos, y yo diría, no importa el gobierno o el plan económico de turno, sino para el país, porque la diferencia entre exportación e importación siempre es una variable importante. Un país relativamente cerrado al mundo, cuando esta diferencia entre el monto de exportaciones de productos energéticos y el monto de importaciones de productos energéticos fue muy negativo porque había poca producción local y abastecimiento local, o porque había precios muy altos, por ejemplo, en el 2012, 2011, 2012, 2013 llegó a menos 7.000 millones de dólares. En el 2022, cuando sucede la invasión de Rusia a Ucrania, altísimos precios del gas natural licuado, del gasoil, que son los productos que la Argentina importa, llegamos a menos 4.500 millones de dólares. Literalmente, hablando con el presidente del Banco Central de aquel entonces, en junio, julio, me llamó y me dijo, pero ¿esto puede ser? Estoy vendiendo o me piden 2.200 millones de dólares por mes para realizar importaciones. Sí, le digo, esto es lo que corresponde. Y la alternativa es que usted no lo venda, que no se importe y que se termine parando el país. Entonces, es un impacto muy importante, pero el impacto es doble. ¿Por qué? Porque el sector energético, cuando hay que importar a esos precios tan altos, hay que traspasarlo a los consumidores de gas, los consumidores de electricidad, que a su vez la electricidad mayormente se genera con gas natural. Entonces, eso tiene un impacto en las tarifas. Y cualquier gobierno, de cualquier signo ideológico, siempre va con mucha cautela a eso. Entonces, como no logra traspasarse a los consumidores un costo altísimo real de las importaciones energéticas, se incurre en un déficit fiscal monumental en muchas ocasiones, que ha llegado a picos del 3,5% del PBI y que hoy es 0,5% del PBI en mi proyección para este año. Entonces, el corazón del sector energético es y va a seguir siendo la producción de petróleo y gas natural y su transporte a los mercados locales y de exportación. Dicho esto, desde el año 2009, en que comienza la primera licitación en Neuquén para acceder a áreas de lo que en aquel momento se pensaba que era una exploración de altísimo riesgo, que era áreas con potencial de producción de shale gas y de shale oil en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Desde aquel entonces hay todo un proceso de muchos gobiernos, de muchas empresas, de 50.000 millones de dólares invertidos hasta el momento en nada más que la parte upstream, es decir, en los yacimientos, sin considerar oleoductos y gasoductos y puertos de exportación,
que ha sido, yo que lo seguí un poco desde el inicio, creo que tenemos la suerte de ver un proceso virtuoso en la economía, en un sector relevante, que es importante para el país, en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque en aquel momento, obviamente, no había nada y se producía cero de eso. Y la producción, que todavía tenía una envergadura en Argentina de petróleo convencional de 5 cuencas, en petróleo, por poner un número, venía declinando desde el récord del año 98 en 830.000 barriles aproximadamente, y había declinado hasta niveles de 470.000 barriles por día. Para dar una dimensión, en el mundo se consumen cerca de 96 millones de barriles por día. Y en gas natural, desde récords en el 2003 del orden de 159 millones de metros cúbicos por día en los meses de invierno de agosto, con muchas exportaciones en aquel momento, se había llegado a niveles donde apenas se alcanzaban los 125 millones de metros cúbicos por día. Ahora, empieza a crecer la producción en Vaca Muerta, inicialmente con los primeros pozos de exploración que hacía YPF previo a su estatización, que Repsol había delineado en las áreas principales, que hoy son áreas estrella, los pozos, y se empezó, la productividad era nula en aquel momento y no era económico nada de eso. Parecía que era más importante en la producción de los pozos y la productividad en gas natural, de los pozos de shale, y comenzó a invertirse. Después viene la nacionalización, aumenta la inversión y se perforan pozos inicialmente con pozos verticales, que no fue la tecnología o la forma de desarrollarlo. Durante varios años, y sí, era una producción incipiente, creciente, muy lentamente se fueron sumando algunas empresas. YPF en aquel momento hizo asociaciones con Chevron, con Petronas, con Shell, que resultaron interesantes, pero era una inversión tímida y lentamente se fueron sumando otras empresas locales. Cuando hablo de Shell, parecía que hoy es normal, lo leemos en todos los diarios tienen y los medios tienen periodistas especializados en energía, ¿no? que transmiten a los lectores y a la sociedad todo lo que pasa casi online. Es increíble, en aquel momento nadie entendía nada del tema, hoy hay un montón de gente que conoce del tema y que transmite las noticias que se suceden. El shale es una explotación compleja, porque a diferencia de lo que se llama explotación convencional, el shale es el petróleo y gas natural que quedó alojado en la roca que generó el petróleo y el gas natural. Y es una roca que no tiene permeabilidad natural y que tiene una porosidad bajísima. Es decir, el petróleo está alojado en un yacimiento convencional, está metido en un reservorio que es una arena como si fuera una esponja, no hay un lago de petróleo, ¿no? Eso es un error. Entonces, es como una esponja. Esto es como una esponja, pero en realidad es como una roca que está dentro pero no puede salir. Entonces, se lo perfora con pozos que tienen 3.000 metros de profundidad, porque a esa profundidad está la formación Vaca Muerta, y pozos de 2.000, 3.000 metros de rama lateral, 4.000, 5.000, hay alguno que se acaba de hacer, pero que todavía no se ha puesto en producción, y hay que fracturarlo, ¿sí? Lo que llaman el fracking, que es inyectar agua con algunos productos químicos y arena para producir una fractura, fisuras, de donde fluya el hidrocarburo. Eso que parece simple, uno dirá, el que no está muy metido en el tema, dice, bueno, pero es más o menos lo mismo que lo otro, pero un poco más difícil. Bueno, los costos de un pozo, de perforarlo, de hacer todas esas fracturas, puede involucrar cerca de entre 15 y 18 millones de dólares. Y no hay que perforar un pozo, hay que perforar decenas o cientos de pozos en un yacimiento para llevarlo a un nivel en donde pueda generar fondos de modo tal de retornar el capital a quien financió esa inversión tan considerable. Y esta complejidad técnica, yo digo desde después de la pandemia, que
lo que hizo fue que en el mundo cayeron los precios de petróleo, todos debemos haber leído que el petróleo valía negativo y todas esas cosas, pero cayó fuertemente. En el país el impacto fue brutal, hubo una disminución de actividades en los yacimientos por los protocolos que había, enormes, cierre de yacimientos porque no tenía sentido producirlo para poder exportarlo. Siquiera acá la demanda de nafta llegó a caer 70% interanual en el mes de abril del 2020. Eso llevó a que las empresas no tuvieran ingresos casi, ¿no? Entonces, y además había un cepo. Entonces no se podía repatriar dividendos y pedir aporte de capital a alguien o emitir una deuda era algo impensado. Entonces creo que las empresas, cuando se abre un poco la actividad allá por octubre, noviembre del 2020, optimizan su capital y tratan de mejorar la productividad de los pozos horizontales que ya habían empezado a hacer. Y empiezan a hacerlos cada vez más largos y con más etapas de fractura y con más inyección de agua y arena, copiando lo que se hacía en Estados Unidos con mucho éxito, y una roca espectacular, o sea, con virtudes técnicas, que no es materia de estas palabras, pero una roca excelente, encontró una industria donde los operadores, los productores y las compañías de servicio y la gente y los profesionales, los técnicos de todo nivel, encontraron una forma de desarrollarlo que fue de alta productividad, al mejor nivel de las mejores explotaciones que hay en el shale en Estados Unidos, y aún con todos los problemas de la Argentina, ¿no? Con todos los altos impuestos, con la falta de financiamiento, la falta de ruta, la falta de equipos, con todos esos problemas. Esta es una industria que está en la Argentina desde los años 20, y antes también, más incipiente, pero digamos, hay empresas y gente que se dedica a esto desde hace más de 100 años. Entonces es una industria sofisticada que está a primer nivel mundial. Entonces esa combinación de una roca increíble, con virtudes sobre la cual no tenemos nada para aportar, digamos, pero la forma de hacerlo fue extraordinaria. Y eso produjo lo que yo a veces menciono como un breakthrough de la productividad. Y la productividad en el petróleo y gas es el, como dicen los americanos, name of the game. Es la esencia de la actividad petrolera, buscar la productividad, producir más con los mismos recursos o con menos recursos. Entonces, el gobierno de aquel entonces indirectamente acompañó porque al tener un cepo había un montón de pesos atrapados en el país y entonces las empresas productoras tomaban deuda ajustada por la variación del tipo de cambio, pero en pesos, porque la mayor parte de la inversión es en pesos, no son dólares. Uno dice, necesitamos 20.000 o 15.000 o lo que fuera, miles de millones de dólares por año para poder invertir. Bueno, lo decimos porque decirlo en pesos nos perdemos. Necesitamos mayormente pesos, ajustados por, obviamente, por una unidad de cuenta que sea algo que pueda medirse a lo largo del tiempo, y el peso no lo es, el dólar lo es. Pero las empresas emitieron, en muchos casos, a tasas del 0%, es decir, tenían un financiamiento gratuito. Y también se produjo un ciclo de 4 años de precios, desde la salida de la pandemia hasta, diría yo, a principios de este año, de precios de petróleo crecientes y con baja volatilidad, sin una crisis en el medio, sin una guerra que los disparara, pero tampoco con una crisis económica que los redujera a valores incompatibles con la inversión. Entonces, hubo una conjunción de factores muy relevantes. El gobierno, especialmente en petróleo, pero también en gas, en petróleo dejó hacer, no se metió demasiado. Sí controlaba un poco los precios de los combustibles, entonces aquí el precio del petróleo valía menos que en el mundo, pero como subía a lo largo de estos 4 años que les menciono, fue un ciclo positivo en ese aspecto. Había financiamiento abundante para el nivel de inversión que había en aquel momento y la producción empezó a crecer año tras año. Tasas de 2 dígitos en Vaca Muerta, que por la importancia creciente que fue teniendo empezó a tener impacto en el total del país. Entonces,
Para darles una idea, yo les mencioné 475.000 barriles, había llegado los niveles más bajos de producción total del país. Hoy, en julio, fue 820.000. Y yo creo que en los próximos meses se superará el récord del año 98, ¿no? Después de casi 25 o 27 años, se supera el récord de producción en el país. Y en gas natural, el gobierno de aquel entonces hizo un plan dirigista, si se quiere, que se llamó Plan Gas hasta el año 2028, por el cual dejó que compitieran los productores y el Estado, a través de CAMESA, el que organiza el sector eléctrico, y ENARSA, que se encargaba un poco del tema de gas, pagara la diferencia de lo que no estuviera contenido en tarifas. Entonces, hubo un dato importante en aquel momento, que fue entender que para poder invertir hay que tener precios que remuneren la inversión. No es un tema menor, porque hubo muchísimos años donde hubo gobiernos que no entendieron esto. Entonces, se produjo un círculo virtuoso. La producción de vaca muerta en petróleo crecía 35% interanual. Hoy moderó un poco. En julio, por algunas razones puntuales, creció 31% interanual, pero estaba creciendo al 22% interanual. O sea, un ritmo muy importante. Hoy se producen de la formación vaca muerta nada más 508.000 barriles diarios de petróleo. ¿Está bien? En pocos años se produjo, porque el grueso de esto se produjo desde el año 2021 hasta ahora. O sea, se adicionó. La característica que tiene es todo el shale, es fantástico, agarraron la roca, como les dije, se fractura, los pozos arrancan con una productividad. Pozos, hoy diría que la media puede estar 1.800 barriles por día en el segundo mes de producción, contra pozos que convencionales en el Golfo de San Jorge, que está muy madura si se quiere, pero producen 15 barriles por día. El promedio. Un pozo inicial, a lo mejor un buen pozo puede producir 400 barriles por día. O sea, esto es mucho más productivo. Pero en el primer año cae 50% de la producción. Entonces hay que estar reinvirtiendo permanentemente. ¿Sí? Entonces, reinvertir permanentemente quiere decir que tengo que tener una estabilidad de reglas de juego en petróleo y en gas natural. Entonces, eso es el primer punto. Cuando la producción llegó a un nivel tan importante como esto, en gas natural, por ejemplo, se produjeron 91,2 millones de metros cúbicos de gas por día, de los 160,8 que fue el récord histórico que se alcanzó en julio, el mes pasado, o hace 2 meses. Hay que reinvertir permanentemente. Entonces ahí empieza a jugar lo que es el desafío más importante que tiene el país, pero que a la vez es la oportunidad que para mí tiene el país, que es cómo se financia este crecimiento. ¿Por qué? Porque ya se está en un nivel alto. Se están exportando 290.000 barriles por día. Hay obras de infraestructura que se hicieron, como la duplicación del oleoducto histórico que había entre Neuquén y Bahía Blanca, o el del Val. Se reactivó un oleoducto que estaba cerrado a Chile, ¿sí? Que estaba cerrado desde el 2004, se reactivó en el 2023, puede transportar 110.000 barriles por día, está transportando 80.000. Se lanzó la construcción de un oleoducto enorme, tan grande o más grande que este que les menciono de Oldelval, que va a ir a Río Negro, a un puerto nuevo que se va a crear para poder exportar a través de una monoboya 7 kilómetros aguas adentro, aguas más profundas, para tener barcos cargueros que transporten 2 millones de barriles comparado contra el 1 millón que se pueden transportar ahora, que se aumentó la capacidad en el terminal de Puerto Rosales en Bahía Blanca. Son obras de infraestructura estructurales de múltiples décadas de vida hacia adelante, que yo diría que desde la década del 70 no hay esas obras estructurales en Argentina en petróleo y gas. Ahora, esto es por cuestiones de un gobierno, bueno, se juntaron, como les dije, muchas cosas. Obviamente este gobierno potenció ese inicio que hubo con el gobierno anterior.
probablemente y yo siempre lo menciono, es decir, no vamos a encontrar un opositor, yo no he leído alguien que hable en contra de este proceso. No aparece hoy. Con lo cual es una especie de política de Estado tácita que hay sobre una materia importante. ¿Y por qué nadie dice nada? Y bueno, porque funciona. ¿Qué quiere decir que funciona? Y bueno, el promedio de los últimos 12 meses en el superávit comercial entre exportaciones e importaciones, que como les dije en el 2022 fue negativo, menos 4.500 millones de dólares. En el 24 fue positivo 5.500. Este año, con la caída del precio del petróleo, va a ser, en mi opinión, 6.200 positivo. O sea, en 2 años, en 3 años pasó de menos 4.500 a 6.000. La reversión es impresionante, porque el superávit comercial de la Argentina, a lo mejor este año, llega a 7.000, 8.000 millones de dólares. ¿Qué pasaría si esto no estuviera? Esa es la pregunta. Entonces, es importante por 2 razones. Porque aumentan las exportaciones, principalmente de petróleo. Ojalá que en la década próxima haya proyectos de gas natural licuado de gran magnitud, además de los 2 barcos que ya están aprobados para el año 28, diría yo, que van a exportar y van a empezar a exportar gas natural licuado. YPF tiene otros proyectos ya más para el final de la década que todavía no están decididos, pero bueno, son planes importantes de decenas de miles de millones de dólares de inversión. Entonces ahí vuelvo, ¿no? Dice, bueno, hay una oportunidad fantástica de transformar a la Argentina en un exportador de productos energéticos relevante para el tamaño de la economía argentina. Pero también hay que ver la disminución de importaciones brutal que hubo, porque en aquel 2022, con los altísimos precios, obviamente hoy son más bajos las importaciones, pero se llegó a 13.000 millones de dólares de importación. El año pasado fue 3.200 nada más, porque hubo un gasoducto que se hizo que transporta un volumen importante de gas de la cuenca neuquina. Y ahí es donde se trastocan los papeles, ¿no? Porque yo siempre fui liberal en lo económico, en lo político, en lo social, y digo, bueno, pero lo hizo el Estado pagando mucho más porque hubo que hacerlo de urgencia, una obra de escala mundial. Es un gasoducto muy importante. En momentos que había una brecha y había que importar y no estaban los dólares, entonces había que importar el contado con liquidación y había que traer soldadores turcos porque acá no había. Una obra que se hizo en 9 meses. O sea, una obra extraordinaria. Extraordinaria. Y se hizo con emisión monetaria. Entonces yo digo, bueno, pero no, hay que ver las cosas prácticas o hay que verlas desde el dogmatismo, la ideología. Creo que es una interesante enseñanza para otros sectores de la economía. Es decir, acá no se puede subsidiar, no se puede financiar cualquier cosa. Ahora, quizás las cosas que sí valen la pena, quizás sí se pueda pensar cómo hacer que funcionen. Porque acá hay un círculo virtuoso claro en el flanco externo por el balance entre exportaciones e importaciones. La Cámara de Empresas Petroleras, YPF y el gobierno hablan de 30.000 millones de dólares hacia el fin de esta década de superávit, contra los 6.200 de que tal vez se te... Yo tengo proyecciones menores, pero no importa, son crecientes. Entonces, esto cambia un poquito el perfil del país. Si alcanza o no, esa es otra cosa, ¿no? Porque hoy se está produciendo un nivel que si nos ponemos 5 años atrás, no lo hubiéramos pensado. Yo perdí apuestas con amigos porque no pensaba que se llegara tanto en ese tiempo. Y entonces yo pienso que la producción va a crecer, quizás menos de lo que es el consenso, pero igual va a crecer. Si es suficiente, bueno, eso están las expectativas que podemos tener como sociedad, porque en general los argentinos somos medio emocionales, ¿no? Digamos, si salimos campeones del mundo somos los mejores, si salimos segundos somos un desastre. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no es cierto? Creo que no vamos a encontrar acá en esto lo que nos salve como país. Pero creo que esto es una pata súper fundamental en un cambio estructural en algunas variables económicas que siempre han sido el talón de Aquiles. Además de ese crecimiento del superávit comercial de este sector, que de estos 6.000 creo que se va a pasar a 16.000 millones de dólares por año
con los precios más o menos estables como hay hoy, de petróleo básicamente. Además de eso, es más barato el costo de dar gas natural al mercado residencial, o sea, a todos nosotros, y electricidad. Entonces, eso hace que también el déficit fiscal que hay por subsidio, porque no se puede o no se quiere aumentar las tarifas del todo, sea menor. Y por eso este año, con algunos ajustes de tarifa, que han sido muy moderados este año por las elecciones, pero sobre todo porque baja el costo, va a ser 0,5% del déficit fiscal contra 3,5% que ha sido. Entonces, las contribuciones son relevantes, ¿sí? Entonces, esto tiene dificultades, porque ahora en este nivel donde hay que saltar, ya no hablamos más de cientos de millones de dólares que tal o cual empresa tiene que invertir, sino que hay empresas argentinas que tienen proyectos de 2.500 millones de dólares en un megaproyecto como Tecpetrol, en el noroeste de Neuquén, o Pluspetrol también en el noroeste, que invierte 1.200 millones de dólares por año, o Panamérica, más en el corazón de Neuquén, que tiene proyectos de 800 a 1.000 millones de dólares por año, o YPF, que habla de 5.000 millones de dólares por año, más varios miles de millones más para los proyectos de gas natural licuado. El desafío es el financiamiento. ¿Cómo se transforman todos esos billones de pesos atrapados en estas LECAP, LELIC, no sé cuánto? ¿Cómo pueden ir? ¿Cómo hay que despertar confianza para que vayan a un sector que funciona y que necesita pesos ajustados por dólar link a una tasa razonable para financiar los proyectos? Ese es el desafío importante. Pero la oportunidad creo que es muy importante, muy relevante. No me van a ver a mí hablando de poesías a vaca muerta o proyectos fantásticos, pero poco realistas. Pero la verdad que la perspectiva es la mejor en este sector que yo haya visto en mis 37 años de trayectoria profesional. Gracias. Genial, muchísimas gracias.